lo que tradicionalmente se permite en esta sociedad, es solamente el género de hombre y mujer. Como que siento que está más como enfocado a la heteronormatividad. Pero asociándolo a eso, yo creo que es porque se ejerce la desigualdad y violencia por medio de relaciones de poder, en el cual el género femenino en este caso es el más desfavorecido. Y se vincula esto con los estereotipos y roles de género que están determinados por la cultura que es sexista, machista, en donde la figura del género masculino es a quien como que se le debe servir. Por tanto, en este caso prevalece más un género por sobre otro, es decir, prevalece más, se le toma en consideración más al género masculino que femenino, que el cual ejerce el poder. La violencia contra la mujer es de género debido a la visión heteronormada patriarcal de la cultura, donde existen estereotipos de género, donde se ve a la mujer como el sexo débil y sumiso. También están otras causas microculturales que son específicas, como la educación que se recibe con respecto a los géneros, el mensaje que comunicamos a través de los más medios también y los medios sociales, con respecto a los roles de género y estereotipos de hombres, mujeres o personas con una orientación sexual diferente. Quiero decir que es como cultural esto es como se nos ha impuesto la cultura. Que, o sea, desde que un dios es hombre, ya se le atribuye como el poder de que este es más poderoso que una mujer, y que una mujer, o que un rey puede tener muchas esposas, como que ha sido histórico esto del patriarcado, pues, y lo vemos hasta ahora con leyes que tampoco favorecen a las mujeres. El género es asignado de manera esencialista por sexo biológico, en la que en el modelo patriarcal las mujeres existen como un eslabón desigual, estereotipado y con un rol específico en la sociedad. Y que a partir de la heteronorma impuesta por este modelo, se genera una violencia que es sistemática, institucional, personal, en todas las esferas. Generado por posiciones de poder en la cual el patriarcado, el machismo y la heteronorma posicionan al hombre blanco cisgénero en una posición jerárquica y que atribuye una violencia hacia las demás categorías que son vistas de manera inferior, tanto como en la construcción sociocultural como en la vida como en la vida formal. La mujer sale de la costilla del hombre y la mujer además es la que peca. Así es, esas cuestiones que provienen de la cultura, del ámbito religioso, de las creencias, etc. El tema del patriarcado, el tema de las relaciones asimétricas y jerárquicas, el tema del poder, el ejercicio del poder, la subordinación, la sumisión, etcétera, que van quedando en el fondo como instaladas como ideas que están a la base respecto de la violencia hacia las mujeres. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres y la referimos o la contextualizamos en una dinámica mucho más generales que solamente la violencia hacia la mujer, estamos hablando de violencia de género, porque es aquella que está dada, o que es el resultado, o es la expresión de respecto de los roles y estereotipos presentes en la cultura, ¿ya? Y que están asociados al ser hombre, al ser mujer, o a la feminidad y masculinidad, más bien, que obedece más bien como a lo heteronormado. ¿Por qué la violencia contra las mujeres es violencia de género? La violencia contra las mujeres es el resultado, la expresión y el resultado de la discriminación basada en el género, en esta construcción sociocultural en relación a los simbolismos, las categorías que se atribuyen a el sexo biológico de la persona, por ejemplo. El sistema patriarcal, la división sexual, la asignación de roles, los estereotipos, etc. Eso genera
el resultado es la discriminación, la desigualdad. Y el resultado más extremo de esa desigualdad o de esa discriminación es la violencia, ¿ya? Y además, nosotros sabemos que cuando esa violencia se basa en esta construcción sociocultural asignada rígidamente a lo que se entiende o a lo atribuido culturalmente a lo femenino y lo masculino, ese tipo de violencia está dirigida principalmente, y esto es una cuestión estadística, se dirige principalmente contra las mujeres. En el fondo, se entiende además que al feminizarse, comillas, se degrada. ¿Por qué? Porque se entiende que todo lo asociado a lo femenino implica en el fondo una mirada degradada de lo que es esa persona, ¿ya? La violencia basada en el género se dirige principalmente hacia las mujeres en todo el mundo. Según datos de la ONU, la violencia contra las mujeres basadas en el género es el tipo de violación a los derechos humanos en la actualidad más extendida en el mundo entero. El enfoque de género, la perspectiva de género, es una forma de acercarnos a la realidad, ¿ya? Y en este acercamiento a la realidad vamos a ir sistemáticamente considerando las diferencias que existen entre las condiciones, las situaciones, las necesidades diferenciadas que hay tanto de las mujeres como también de los hombres. La violencia, ¿cierto?, de género principalmente se enmarcó en una serie de reflexiones, ¿cierto?, bien críticas a la hegemonía patriarcal que ejercía por el hombre, principalmente en las manifestaciones hacia la mujer. Pero claramente en el tiempo, esta violencia ha incorporado otros grupos, como tú bien dices, en el fondo. Se ha ido ampliando esta diversidad de entender que la violencia de género comprende hoy día, por ejemplo, todos los grupos LGTB, ¿cierto? Es decir, a todos los grupos que en definitiva también se han visto discriminados también por una serie de categorías que el mismo sistema de manera sospechosa instala. Hablar de violencia de género no es sinónimo de la violencia contra las mujeres. Como les decía, es como hacer esta diferencia entre el continente y el contenido. Continente es la violencia basada en género y uno de sus contenidos es la que se expresa hacia las mujeres. El enfoque de género lo que va a hacer, nos permite hacer, lo que facilita hacer, es cuestionarnos permanentemente las relaciones de poder que se establecen entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces nos va a permitir que junto con términos como los de clase, raza, la nacionalidad, la sexualidad, entre otras categorías, hace también como este ejercicio de denunciar, evidenciar los estereotipos y las discriminaciones que se esconden en esta aparente normalidad o naturalidad, ¿ya? Y que está inserta a través de mensajes y modelos como ideales o estereotipados de lo que se entiende que debe ser o lo que se espera debe ser un hombre o una mujer, o aquello que relacionamos con lo femenino o lo masculino. Hoy día se habla también de que el género es fluido y que yo a través de mi vida, de mi trayectoria vital, puedo ir fluyendo a través de diversidades y a través de distintas identidades de género, ¿ya? Entonces eso nos va a permitir tensionar también o cuestionar los modelos hegemónicos, los modelos como los modelos más tradicionales, los modelos más rígidos del ser hombre y del ser mujer, y de la feminidad y de la masculinidad. Estamos hablando que entre los principales daños que provocan en el fondo asumir estos modelos hegemónicos o rígidos es la violencia de género, la violencia basada en el género, y dentro de esta, la violencia contra las mujeres. En relación al origen de la violencia contra las mujeres basada en el género, tenemos también que tener claridad que esta responde a patrones socioculturales y que considera diversos factores en su origen, en su emergencia, en su aparición, que considera factores históricos, económicos, religiosos, culturales, entre otros, que está muy vinculada también en su esencia a lo que hemos llamado los estereotipos de género, ¿ya? Que como ustedes recuerdan son estas ideas más bien generalizadoras, amplias, que tienden a caracterizar o a caricaturizar a determinados grupos de personas, ¿ya? Por ejemplo, un estereotipo de género es señalar que las mujeres en general actúan por despecho y que cuando denuncian ellas mienten o hacen alarde, en el fondo, situaciones que son muy pequeñas, entonces ellas las agrandan, las maximizan, porque en general las mujeres somos alaracas, ¿ya? Eso es un estereotipo de género.
La violencia es una conducta consciente y dirigida conscientemente hacia la búsqueda de un objetivo, que es someter a la otra persona, que es ejercer poder y control respecto de la otra persona. Y como estrategia, insisto, es permanente. Y esto tiene su base o tiene su fundamento en estructuras sociales y culturales rígidas que asignan roles específicos a hombres y mujeres, ¿ya? La mujer debe estar y permanecer, la mujer debe perdonar permanentemente, la mujer debe, no sé, es el resguardo, la armonía familiar, radica en las mujeres principalmente, ¿ya? Una mujer que denuncia es la mujer que destruye a la familia, entonces todo eso está a la base también permanente del ejercicio de este poder y control. Por una parte, la credibilidad del hombre. Los hombres gozan de per se como un privilegio de la masculinidad, el que su palabra es ley, su palabra es la verdad, que en general no se les cuestiona. Entonces, confluyen aquí, por una parte, la credibilidad del hombre, la culpabilidad de la víctima, de la mujer, ¿ya? Bueno, algo habrá hecho, a buenas no les pegan, cosas que nosotros vamos escuchando, no estoy inventando, cosas que uno va escuchando. Algo habrá hecho, se lo habrá buscado, no sé, bueno, todas esas cosas que ustedes pueden ir también articulando, culpabilidad de la víctima, y por otro lado la complicidad social. Esas son las 3C, la credibilidad, la culpabilidad y la complicidad social. Es decir, hay personas, testigos de contexto, que sabiendo que ocurren determinadas cosas, guardan silencio. La perversidad, la emocionalidad o la impulsividad femenina. Las mujeres actúan por despecho, en general inventan. Esto tiene que ser en el fondo una forma de venganza. ¿Ya? Las mujeres ya no se les puede hacer nada, le dijo un médico un día a una chiquilla que se acercó al centro cuando quiso constatar lesiones. A las mujeres ya no se les puede hacer nada, están cada vez más histéricas, más alaracas. La articulación, por ejemplo, del contrato social, etc. Las mujeres no están incluidas, no están incorporadas. Entonces, la norma jurídica no es neutra, la norma jurídica tiene un componente y tiene una mirada también androcéntrica. Entonces, por eso se han tenido que articular, y eso no es una cuestión voluntaria, que ha surgido así como, oh, mira, esto nos parece que nos faltaba, sino que se ha tenido que articular a propósito de el movimiento, la tensión que van generando las organizaciones de mujeres en el mundo entero. El primer instrumento internacional que explicita de manera expresa el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, y lo establece como un derecho y un derecho humano. Hoy día la violencia contra las mujeres es considerada una violación grave a sus derechos fundamentales. Es una violación de los derechos humanos de las mujeres. Estas convenciones internacionales van generando también mecanismos de seguimiento, cumplimiento de las responsabilidades que asumen los estados frente a determinadas cuestiones. Cuando el Estado de Chile adhiere a esta convención, se compromete finalmente en el ámbito internacional a asumir ciertas responsabilidades en el ámbito de la prevención, la erradicación, la sanción, investigación de la violencia contra las mujeres. Una de las cuestiones que se ha observado históricamente al Estado de Chile cuando aborda la violencia contra las mujeres es que la está refiriendo hasta el día de hoy solo a aquella que se produce en el ámbito familiar o doméstico. Y aún en este ámbito chiquitito que el Estado hoy día abordando a través de la ley 20.066, no habla expresamente de las mujeres en este contexto familiar o doméstico, sino que habla de una serie de personas unidas por vínculos diversos. La ley de violencia intrafamiliar es lo más genérico que existe, ¿ya? ¿Tiene género? No tiene género, nada. No tiene ninguna mirada, ningún acercamiento respecto de la violencia de género, ¿ya? Y esa es la ley central hoy día para la regulación de la violencia contra las mujeres. Claro, también me gustaría hacer mucho énfasis en esta violencia que puede ser perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes, ¿ya? Porque cuando nos ubicamos en el ámbito de los derechos humanos, hay una responsabilidad del Estado, ¿ya? Es el Estado el que tiene que ser el garante de el efectivo cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas. Cuando sabemos, por ejemplo, que hay una normalización, una naturalización de las situaciones de violencia. Por ejemplo, las mujeres se acercan a unidades policiales y no les aceptan sus denuncias. El otro día alguien comentó en el chat, no sé, una vecina que decía que cuando había ido a denunciar le decían, no, pero señora, los problemas de pareja se arreglan en la cama, ¿ya? O cuando le dicen, no, si esto no es tan grave, en realidad, no, vaya, hágale una comida rica a su marido y se van a reconciliar. Lo que está pasando ahí es que hay una violencia que es tolerada por el Estado. Entonces, que ustedes después más adelante piensen en el ejercicio de su profesión,
en el ámbito público, como funcionarias o funcionarios públicos, deben tener claridad que se asume también la responsabilidad de actuar con la debida diligencia a nombre del Estado de Chile, porque es el Estado quien asume una responsabilidad en el ámbito internacional, en la prevención, en la investigación, en la sanción, en la erradicación de la violencia. Aquí hay responsabilidades comprometidas en el ámbito internacional que pueden acarrear sanciones tanto para el Estado de Chile como para los funcionarios o funcionarias que cometen también o que hacen finalmente cometer esta falta, la denegación de justicia, por ejemplo, el juzgamiento, por ejemplo, sin perspectiva de género, sin incorporar la mirada que nos ofrecen los tratados internacionales, que son ley en el fondo, ley interna también. Los tratados internacionales sobre derechos humanos forman parte de la estructura normativa de nuestro país. Usted, médico, por ejemplo, al elaborar una datación de lesiones que después me va a servir para llevarlo a un juicio, para poder acreditar frente a un tribunal que esta persona efectivamente tuvo como resultado una agresión, una lesión, cuando usted no completa ese documento, falla el Estado, ¿ya? Porque su función pública no la está cumpliendo. Cuando usted le da lo mismo, poner que el hematoma o que el eritema o que cualquier lesión fue en el brazo derecho y no fue en el izquierdo, y le da lo mismo porque ni siquiera mira a la mujer que está atendiendo, falla el Estado. Cuando usted le da lo mismo, escribir con su letra clara o no, y eso después no lo puede leer ni entender ninguna persona, ni el fiscal, ni el juez, ni la jueza, ni nadie, falla el Estado. ¿Ya? Entonces aquí hay una cuestión que hay que entender como una responsabilidad colectiva. Alrededor de hace 2 años más o menos, existen por parte de instituciones como el Ministerio de Justicia, el Ministerio Público, la creación de políticas de género, que uno dice, las políticas de género debería haber estado, pero desde que nació cada institución. Pero claramente en el fondo es recién ahora, ¿cierto?, donde se ponen en evidencia cosas tan básicas como, por ejemplo, el tema de la regulación del acoso, de la no discriminación en el ámbito laboral, ¿cierto?, que puede hacer una mujer cuando en un contexto laboral, por ejemplo, sobre todo en el ámbito judicial, que tiene que dar el ejemplo, ¿cierto?, en términos de probidad en ese ámbito, se ve expuesta a ciertas situaciones en las cuales se ejerce algún tipo de violencia en el contexto laboral. Y son recién temas que están instalándose y que se espera que también irradien a otro ámbito. La violencia de género no afecta a muchas personas, es un problema de una minoría de mujeres. Estos son mitos. Ya nosotros referimos a algunas cifras. Se estima en el mundo que 1 de cada 3 mujeres ha vivido violencia en el contexto de sus relaciones de afecto, en sus relaciones íntimas, de un compañero sentimental. ¿Ya? Si hay una experiencia, yo creo, en mi opinión personal, si hay una experiencia que colectiviza el hecho de ser mujeres, es la violencia. ¿Ya? Y la violencia de distintas formas y en toda nuestra trayectoria vital. Cuando tomaron conciencia de ser mujeres, ¿ya? Y la respuesta de, no digo la mayoría, la respuesta de todas estaba vinculada a alguna situación violenta o de abuso. Y no hablo de abuso como el delito de abuso sexual, sino que alguna situación, un contexto donde ellas se sintieron violentadas. Y se sintieron violentadas por ser mujeres o por ser niñas. Por ejemplo, el hecho de haber caminado, no sé, en la calle con un short y que le hayan gritado alguna cosa, o que le haya seguido una persona, o que le hayan tocado en un transporte público, o que le hayan mirado de una forma específica. La violencia es una momentánea pérdida de control. Y esto lo dice, no sé, la persona que es la vecina que escuchó, no sé, una pelea, y lo dice también el juez o la jueza que está juzgando, que está sentenciando una causa de violencia intrafamiliar. ¿Ya? Es transversal. Entonces, hoy día por eso son tan comunes también esta cuestión como la expectativa que hay respecto del denunciar para que haya un tratamiento de control de impulso, porque pareciera que con un tratamiento esta persona se sana. Derribemos 2 mitos. No es una enfermedad la violencia y no podemos reducirla a una pérdida de control. Yo les decía antes que la violencia es un ejercicio estratégico, consciente y dirigido hacia un objetivo específico. Menos del 10% de las personas que ejercen violencia se acredita que tienen algún tipo de patología a la base, que en el fondo juega como un factor de riesgo, pero no es la causa. Esta ruta crítica, en esta búsqueda de soluciones, es construida tanto por factores impulsores, aquello que la lleva a buscar ayuda, como también por factores inhibidores, ¿ya? Y que están relacionados con ellas mismas, pero también con las acciones que emprende, pero también están conformados por la respuesta social encontrada.
Y esta respuesta social no está referida solamente a una respuesta institucional, sino que debemos entenderla como una respuesta social en un sentido amplio. Es decir, la respuesta que encuentra en su entorno, en su familia, en sus amistades, en el espacio comunitario, en el espacio laboral, en el espacio estudiantil, en todos los espacios donde una mujer se vincula cotidianamente. Pero se traspasa ese límite, por ejemplo, y a las mujeres los moviliza mucho, cuando esa agresión además se dirige contra sus hijos o hijas. Entonces, eso actúa como un factor impulsor en la búsqueda de ayuda cuando dice, ya no más, ya basta, entonces tengo que hacer algo en el fondo y salir como en esta búsqueda de un circuito, de esta ruta, encontrarme con otras que me puedan prestar o que me puedan dar algún tipo de respuesta. Generalmente nosotros utilizamos mucho el concepto de esto que la mujer viene desbordada, ya viene un contexto de desborde. ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros ahí? Es ayudarla a dibujar este borde nuevamente, a contener, a darle en el fondo este borde de contenido a la experiencia que ya ha vivido y que está viviendo en este momento, ¿ya? Y esto de libre juicio, sin aconsejar, pero sí en el fondo estamos llamadas a ayudar, a reflejar, a devolver nombre, a orientar y a informar. Ese es el rol finalmente que nosotros podemos ir cumpliendo o el cual nosotros estamos llamadas en el fondo abiertamente a poder cumplir, no solamente, insisto en eso, en el espacio profesional, sino que en nuestras vidas cotidianas. Aquel que le ofrece al otro o a la otra la posibilidad de una palabra, ¿ya? De nombrar aquello, esta experiencia que yo estoy viviendo, de poder nombrarla, ¿ya? Y eso, en el reconocimiento, en el fondo de sí misma, como la toma de conciencia de que se es víctima de violencia, y además de que no se es responsable de la violencia que está viviendo, es una etapa de la atención que es fundamental. Son recomendaciones que tienen su base en estudios y en investigación, ¿ya? Y que tienen que ver también con una respuesta profesional adecuada que se tiene que articular con el objetivo de no generar espacios de revictimización o de victimización secundaria, ¿ya? Que es aquella dinámica que se da cuando la respuesta no es la adecuada, la respuesta en términos institucionales, la respuesta en términos profesionales no es la adecuada, y la mujer o la persona que ha sido víctima de esta violencia, en el fondo reedita o siente que vuelve a ser víctima de la misma violencia. Evitar en estos procesos de acompañamiento, en estos procesos como de generación de vínculo, o de acercamiento en el fondo con mujeres que están viviendo o han vivido alguna situación de violencia, evitar obviamente normalizar esta violencia, que es la pérdida de la capacidad de asombro, el minimizar la violencia, la importancia a una situación de violencia, frivolizar la violencia, ironizar, banalizar la violencia. Y aquí lo que aparece aquí escrito es el titular de un diario, a propósito de un femicidio. Hace como aproximadamente 4 o 5 años. Eso fue el titular de un diario. Hizo anticucho con la polola. ¿Ya? Eso es la expresión como máxima de la banalización, la frivolización de la violencia. Y como nosotros sabemos también que la violencia contra las mujeres basada en el género se presenta en distintos espacios, en distintos contextos y va a adoptar distintas manifestaciones, no es posible entonces señalar que existan características universales para todas las mujeres que son o han sido víctimas de violencia, y tampoco para todas las personas que ejercen violencia de género. Cuando se evalúa riesgos se tienen que considerar la elaboración de estrategias individuales, comunitarias e institucionales. ¿Ya? En la siguiente. Algunos factores de riesgo también se los dejo enunciados porque hay algunos que están claramente de manera explícita en la ley 20.066, ya que en el artículo 7 habla de algunos factores de riesgo como el porte de arma, la intimidación de causar daño, que la víctima se encuentre embarazada, las denuncias por violencia intrafamiliar, condenas previas, la negativa en términos violentos hasta el término de la relación, entre otras, ¿ya? Y otros elementos a considerar que también me ayudan a configurar una situación, un contexto de mayor riesgo, por ejemplo, el aislamiento, la dependencia económica, el mayor o menor conocimiento de las redes de apoyo, las posibilidades de nombrar la violencia, esto que me está pasando es violencia, la ideación, la planeación o el intento suicida, los diagnósticos en salud mental. Nosotros ponemos acá y hacemos harto hincapié a propósito de los diálogos que hace un poquito atrás, que el hombre que ejerza violencia pertenezca a las Fuerzas Armadas o policiales.
Ojo que no necesariamente la violencia va en escalada. Se tiende a pensar y se tiende a reproducir en el discurso que la violencia va en escalada, ¿ya? Que primero parte por un insulto, por la humillación, por el control y que va aumentando paulatinamente. No necesariamente ocurre así en todas las dinámicas, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Muchas veces la agresión es la única y es letal, y es una agresión física. Pero cuando estamos evaluando un riesgo, nosotros hablamos también de la articulación de una respuesta frente a este contexto, que es un plan de seguridad, de protección o de autoprotección, y que implica obviamente una acción que es planificar anticipadamente el ser ante eventuales nuevos episodios de violencia. No basta solamente con poder articular desde la autoprotección, sino que debo tener como la capacidad de respuesta en identificar el dónde y el cómo derivar, qué información entrego y qué información es relevante para esa mujer. Obviamente que lo primero que debo tener presente es que la respuesta va a depender de la situación de cada mujer, de sus necesidades particulares. Muchas veces llegan a nuestro centro de atención profesionales de otros ámbitos, de la salud, de la educación, de un colegio, llega la dupla de convivencia, etc. Y llegan, y así como en términos bien concretos, traemos a una mujer porque ella vive violencia. Entonces, nuestra primera pregunta es, ¿le preguntaron a ella si quería venir? ¿Le explicaron a dónde la trajeron? ¿Qué es lo que necesita ella? Porque nos dicen así como, ella dice que bla, 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 y nos empiezan a contar toda una historia. Y nosotros preguntamos, ¿le preguntaron a ella qué necesitaba en este momento? Entonces, muchas veces nosotros tratamos de articular, tratamos de dar respuesta rápidamente, pero en el fondo esa respuesta responde más a una necesidad nuestra, como profesionales, que a la necesidad sentida, escuchada, manifiesta o no, de una mujer. Reforzar siempre que esta respuesta que yo trato de articular depende de la situación de cada mujer y de sus necesidades específicas. Obviamente la recomendación siempre va a ser conocer los territorios, los servicios y los profesionales con que uno trabaja y además generar estrategias, siempre generar en el fondo como estrategias de respuesta, generar planes, protocolos, acciones articuladas, etc. El reconocer la violencia como una cuestión estructural en la vida de las mujeres hace que podamos mirar de manera mucho más horizontal esta experiencia, reconocernos a nosotras mismas en el cumplimiento de un rol específico, pero atendiendo también la posibilidad o el riesgo de establecer relaciones o de replicar relaciones jerárquicas entre la profesional y la persona que es atendida. Si yo me posiciono, por ejemplo, en una intervención desde un enfoque de derechos humanos, desde un enfoque de género, y yo lo que espero es que lo que yo estoy diciendo se haga, algo está mal con mi análisis, algo está mal con mi intervención. El límite tiene que ser siempre el reconocimiento de todas las personas, de las mujeres en particular, como sujetas de derecho, como protagonistas de su propia historia, y sus decisiones están basadas también en el ejercicio de autonomía. A la base siempre entender que esto es un proceso de transformación en que cada mujer es su propia protagonista. Hoy día el desafío es que vayamos hacia lo interdisciplinar, que podamos compartir, que podamos buscar en conjunto formas de respuesta y estrategias para abordar un fenómeno que es complejo, ¿ya? Y es multicausal. Entonces, la única forma de hacer adecuadamente a su abordaje, a generar respuestas y estrategias para su erradicación, es el diálogo permanente, pero un diálogo interdisciplinar, integrativo, y que en los momentos que corresponda pueda asumir también las características particulares de cada una de las disciplinas o áreas del trabajo.